Así que dice el texto así, pero en mí mismo decidí esto, no ir a vosotros, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu a no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que Dios bendiga su palabra en este día. Quiero hacerle varias preguntas a ustedes hoy, y a mí también. ¿Qué es lo que te motiva para hacer las cosas cotidianas de la vida? ¿Qué te motiva, por ejemplo? ¿Qué te motiva para ir a trabajar? ¿Es ganar dinero, pagar deudas, comprar más cosas? ¿Qué te motiva a llevar a tu hijo a un juego de fútbol? ¿Que él tenga mejores cosas en la vida o que él viva tu sueño? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Salir de tu casa? ¿Estar alrededor de personas que te aman? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque algo nos motiva. Y hay cosas duras en la vida, cosas que son muy difíciles, sufrimientos que nosotros tenemos que experimentar porque simplemente vivimos aquí en la tierra. Yo le dije anteriormente, en el sermón pasado, no tienes que buscar el sufrimiento, ella llega sola y sin aviso. Si tienes la presión alta, tienes que sufrir, no comer más grasa. Si tienes la azúcar alta, tienes que dejar los dulces. Si todos en tu clase de escuela, jóvenes, odian a Cristo, sufrirás en el nombre de Él. Si todos tus compañeros de trabajo son incrédulos, sufrirás burla y menosprecio. Y estas son solamente algunas cosas cotidianas. Pero hoy vamos a aprender lo que debe motivar a cada cristiano. Y lo voy a decir de antemano. Lo que debe motivar a cada cristiano es el Evangelio. Soportamos grandes dolores porque entendemos la magnitud del Evangelio. Si nuestra comprensión del Evangelio es pobre o pequeña,
así será el límite de nuestra motivación de sufrir por Cristo. Si nuestra comprensión es cada vez más grande, sufriremos lo peor que el mundo puede hacernos para la gloria de Cristo. Entonces, en este día vamos a ver varias cosas, pero antes de verlo, permítame poner el texto, lo que acabamos de leer, en su contexto. La semana pasada, el pastor Jonathan nos enseñó que el apóstol Pablo estaba defendiendo su integridad y también defendió su apostolado. Y de manera brillante, él lo describió fundamentado en 4 cosas. Número 1, la conciencia, lo vimos en 12, en la primera parte. La conciencia del apóstol Pablo estaba clara. Él sabía que lo que él estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo para los corintios, era motivado por, número 2, la gracia que Dios ha derramado a él para hacer esta obra para ellos. Número 3, también vemos en los versículos 15 al 22 que su integridad estaba atada a la verdad, a las escrituras. Y esta palabra de Cristo defiende, en esto, especialmente el versículo 18 y 19, está defendiendo la doctrina de Cristo Jesús. Y él lo predicó fielmente, lo predicó entre ellos. Y esos falsos apóstoles, esos falsos que estaban en la iglesia de Corinto, estaban tratando de predicar otra cosa que no era Cristo. Y Pablo tenía su conciencia clara, la gracia que Dios le había dado para con ellos, y estaba predicando lo que es la verdad. Pero no solamente eso, vemos que también él consideró a ellos. Él trabajó juntamente con ellos en el versículo 23. Están para trabajar mutuamente. Él no se quería enseñorar de su fe, sino él quería trabajar juntamente con ellos para su santidad, para ayudarlos a crecer. Así que en esto él defiende su integridad. Él hizo un buen trabajo. Él hizo el trabajo que el Señor le mandó a hacer y defiende su apostolado. Entonces hoy es una continuación de eso. Hoy seguimos viendo ese patrón, Pablo defendiendo su integridad. Y vimos también en la semana pasada que esto debe aplicar a nosotros. Nosotros debemos tener una conciencia clara. Nosotros debemos de vivir bajo esa gracia y compartirlo con otros. Nosotros vimos que nosotros debemos tener la verdad de Dios dentro de nuestro corazón. Y vimos también que no hay nadie aquí que quiere ser señor de su fe, sino queremos trabajar mutuamente, juntamente, para su santificación y crecimiento. Entonces, hoy vamos a ver el corazón de un pastor. Versículos 1 al 4. Vamos a ver el perdón y consolación en la iglesia. 5 al 11. Y vamos a ver el triunfo de Cristo. Y luego vamos a resumir todo y concluir. Orar. Y después ir a nuestra casa, reflexionar y comer juntos. Amén. Por lo menos esperamos que eso sea verdad. Versículos 1 al 4 vemos el corazón de un pastor. Y yo le animo a ustedes, especialmente a aquellos que están comenzando en esta gloriosa trayectoria, o no sé si lo puedo llamar vocación o trabajo. Yo no creo que no hay una categoría para llamar a un pastor siervo, esclavos. Pero para ustedes en particular, yo quiero que ustedes presten atención de lo que es el corazón de un pastor. Y para la iglesia, yo quiero que ustedes vean lo que está en cada pastor que genuinamente quiere pastorear la iglesia de Cristo Jesús. Esta es la actitud de un pastor. Vemos en los versículos 1 al 3 la misericordia de un pastor. El pastor Jonathan, como les dije, explicó que Pablo no quería volver a Corinto, aunque él dijo que él quería en un momento, después como que cambió y dijo, de verdad, yo no voy a ir para allá. En versículo 1:16, él decía que iban rumbo hacia Macedonia y que iba a ir para allá, pero luego como que cambió. Y por causa de ese cambio lo estaban criticando a él, que él no fue allá, y ve que Pablo es un mentiroso y él no es un hombre de integridad, y él tuvo que defender su integridad. Y ahora vamos a ver un poco más claro el por qué Pablo no fue a Corinto.
y a la vez él defiende otra vez más su integridad. Él había ido anteriormente. De hecho, esta es la cuarta carta que había escrito a los corintios. Y entre medio de la segunda y la cuarta había una carta, que vamos a hablar de esto un poco más, una carta severa. Y en los versículos 1 al 3, él da unas razones y abre su corazón a la misma vez. Número uno, él no quiso ir porque iba a causar más tristeza de lo que tenía. Su llegada allí le iba a causar mucha tristeza a ellos y a él. También, no solamente no quería ir por eso, pero él tenía gente, había gente en la iglesia que le daba alegría a él, y él no quería llegar allí para quitar eso. Vemos también un tercero en versículo 3, que ellos son el gozo del apóstol Pablo. Y si va a verlos, todos van a estar tristes y van a entristecer otra vez el apóstol. En otras palabras, el no ir él era un acto de misericordia. Él les dijo en 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él como apóstol tenía todo el derecho de ir a esta iglesia y corregir sus acciones. Él tenía todo el derecho de expulsar y de poner en orden la iglesia. Él podía ser como Jesús y virar las mesas si él quería. Él tenía ese derecho, tenía ese poder dado a él por Dios mismo. Pero él decidió ser misericordioso con ellos. La carta severa fue un acto de misericordia. Y vamos a ver que fue un acto de amor también. Porque él tenía la autoridad para hacer y ir y traer la vara y corregir. Y amados hermanos, yo creo que hay aquí una gran lección para nosotros, particularmente a los padres. Hay momentos que hay que usar la vara, pero hay momentos que hay que ser misericordioso. Lo que necesitamos es sabiduría cuando usar una de las dos. Y aquí vemos sabiduría de parte del apóstol Pablo. Ahora, hay dos extremos. Hay veces que como padres no queremos aplicar la vara. Y amado hermano, eso es un pecado grave. Hay que corregir al niño. Eso es bíblico, eso está bien, hay que corregirlo al niño. Dice en Proverbios que si no corregimos al niño, se va a ir al Seol. Así que es necesario corregir al niño. A la misma vez, juntamente con eso, hay que aprender a ser misericordioso también. Los dos tienen un peso grande. Yo les ruego a Dios que ustedes tengan sabiduría de usar una de las dos, cuando sea necesario. No descuidemos uno para el otro, sino seamos sabios para usar la que es correcta y necesaria en el momento adecuado. Vemos no solamente la misericordia del apóstol Pablo, y de hecho esa misericordia los llevó a ellos al arrepentimiento. Vemos también en versículo 4 el amor de un pastor. Hay ocasiones como pastor tenemos que ser misericordiosos también con la grey. Sabemos que hay cosas que todavía están aprendiendo y tenemos que echar para atrás y dejar algunas cosas pasar y luego entrar y ayudar y corregir con amor. Pero vemos también un amor profundo, grande de parte de este hombre hacia esta iglesia. Una iglesia que le dio dolores de cabeza, ciertamente. Una iglesia que le causó muchísimo dolor al apóstol. De hecho, si miramos el texto, vemos aquí que dice en el versículo que cuán grande es el amor que os tengo. Mira cómo él expresa este amor en el versículo 4. Dice, pues por la mucha aflicción. Esa palabra es la misma como que se traduce a veces como tribulación. Es una destreza, es opresión, es un sufrimiento externo que viene de adentro. Pablo estaba sufriendo externamente. A veces como pastores no podemos dormir porque estamos pensando en los pecados o algunas cosas que están pasando en la iglesia. Esto es una aflicción o tribulación que algunas veces nosotros pasamos. En Juan 16:21 el Señor Jesucristo nos da
un poquito de luz acerca de cómo se ve esta aflicción. Y él dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Igual que una mujer tiene dolores de parto cuando va a llegar su hijo, hay ocasiones que por causa de rebelión o rebeldía le puede dar aflicción en su espíritu. Pero no solamente eso le estaba dando esa aflicción, ese dolor externo. Vemos también que la angustia de corazón o un corazón afligido es un sufrimiento interno. No sé si ustedes han pasado por esto, pero cuando alguien hace algo y de repente tu corazón como que para de latir y se siente como está llegando a su cuello o baja hacia el piso. No sé si ustedes han experimentado un dolor tan profundo cuando alguien le hace algo a usted, le duele tanto que como que hay un dolor interno, como el corazón quiere explotar en ese momento. Esto es lo que estaba experimentando el apóstol. Una aflicción externa, pero adentro de su corazón un dolor. Como que el corazón dejó de latir y le dolió tanto. Y él sintió fuertemente ese dolor intenso por ello, que le causó, nota en el texto, muchas lágrimas, en el versículo 4. Pienso en el Salmo 6, versículos 6 al 7. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. La aflicción y la angustia los llevó a manifestar lágrimas. Y esto no son, en Puerto Rico nosotros usamos la palabra lágrimas de cocodrilo. Esto eran lágrimas de verdad. Esto era un llanto. Un llanto profundo de dolor, de la rebelión de parte de los corintios. Aquellos quien amamos tienen la capacidad de traernos dolores indescriptibles. No son nuestros enemigos que nos pueden herir de esta manera, son los que nos aman. Son aquellos que nosotros amamos, que nos pueden traer este tipo de aflicción, este tipo de angustia y estas lágrimas. Son los que los aman, son los que amamos quienes nos pueden herir más fuertes. Pablo les envió 3 cartas, como les dije. Hizo una visita y no hubo arrepentimiento. Y parece que no tenía la fuerza de visitarlos una vez más, sabiendo su estado de pecaminosidad. Pero no sé si hay un dolor más profundo que duela más de tener a alguien quien amas profundamente, que está en rebeldía y pecado, rechazando el mensaje de Jesucristo. Esta carta severa fue escrita con amor, bajo mucha aflicción, angustia de corazón y muchas lágrimas. Será mejor escribir una carta severa que aparecer con una vara. Así que extendiendo su misericordia a ellos para que se arrepientan pronto. Y a veces, Señor, así con nosotros. Nosotros pecando continuamente contra el Señor. Y Él extendiendo misericordia y gracia. Y Dios nos ha dado una carta con muchas páginas. Y al leerlo va a encontrar aflicción, angustia y hasta lágrimas. Y eso nos debe llevar al arrepentimiento. Ahora Pablo continúa hablando sobre el perdón y consolación en la iglesia. Él habló de su estado de dolor. Ahora va a ir al estado de ellos en su dolor. Ahora hay un cambio de su dolor al dolor de la iglesia. Pablo enfoca su atención a la persona que causó tristeza en la iglesia y ofendió a Pablo. Ahora hay varias posibles interpretaciones. Quizá es el hombre de 1 Corintios 5 que estaba con la esposa de su padre. O quizá fue alguien que le habló bruscamente, fuertemente al apóstol Pablo cuando él llegó allí para tratar de corregir a los corintios. No sabemos quién fue, pero lo que sí sabemos es que esta persona causó daño, dolor y fue castigado por la iglesia. Es interesante que en el capítulo 5 ellos fueron negligentes en practicar la disciplina eclesiástica,
Pero aquí ellos fueron al extremo. Dice en 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que la iglesia estaba ciertamente aquí sufriendo. Había un dolor. Y la atención ahora es a ese dolor. Una persona, es interesante que habla de una persona y una persona es capaz de traer miles de dolores a una iglesia. La iglesia debe de animar y puede y debemos animar y edificar uno a otros, pero a la misma vez podemos destruir a otros. La vida en la iglesia es esencial para el creyente. Tú no puedes llamarte cristiano si no estás conectada y ser miembro de una iglesia. Lo necesitamos, es parte de nuestra santificación, es parte de nuestro crecimiento. Tenemos que estar en la familia. Abandonar la iglesia es un acto de cobardía, no es un acto de un creyente. Perseveramos, nos soportamos y nos perdonamos. Pablo ahora separa su dolor, porque también este hombre le causó dolor a él. Él separa su dolor para pedir que perdonen al hombre y restaurarlo al compañerismo de la iglesia, versículos 6 al 8. Y él dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Ya, dejen de castigarlo, es suficiente. El hombre aparentemente se arrepintió de su pecado y tenía tristeza sobre tristeza. Dice en el texto que no quería que se ahogara en su tristeza. Dice de alguna manera, sea abrumado por tanta tristeza. Entonces, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Cuando alguien se arrepiente de su pecado, cuando alguien causa dolor en la iglesia y después esa persona se arrepiente de su pecado, tiene tristeza por su pecado, ¿qué hacemos? Lo echamos afuera, lo tratamos mal, hablamos chisme de él, calumnia, dejamos de confiar en él. ¿Qué hacemos con esa tal persona? Bueno, el texto nos dice qué debemos de hacer. Versículo 7. Perdonarlo. Versículo 8, perdón, el 7 también dice consolarlo. Y en versículo 8 dice reafirmarlo. Reafirmarlo y reafirmar su amor hacia él. Perdonar es simplemente cancelar una deuda. Consolarlo, hablamos de eso hace 2 semanas atrás, cuando hablamos de traer a esa persona alivio en su corazón. Como iglesia, nosotros debemos de aliviar el corazón del afligido. Y después reafirmar nuestro amor hacia él. Amarlo intensamente. Ayúdalo a edificar otra vez más. Levantarlo una vez más. Sufrir juntamente con esa persona. Eso solamente lo puede hacer la iglesia. Vemos el cuidado pastoral de Pablo aquí. El fin era para que, como dice 2 Corintios 7, 8 al 9, el fin era porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Ahora, me regocijo. No de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriráis pérdida alguna de parte de nosotros. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, este es el otro lado de la disciplina eclesiástica. Tiene un buen balance. En un lado nosotros debemos, como 1 Corintios 5 dice, castigar al que ha pecado, que no se arrepiente de su pecado, castigarlo al entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, versículo 5. Expulsarlo, versículo 13 de 1 Corintios 5, y que no tenga coinonía con él. Es decir, la protección y la edificación de la iglesia es quitado para
que Satanás traiga destrucción a su carne. Es confirmar lo que dice Romanos 1:24, que cuando nosotros pecamos, Dios los entrega a impureza. La iglesia está reafirmando lo que Dios ya ha hecho con esa persona. Dios ya ha dado su espalda, lo ha entregado a él, a su impureza. Entonces la iglesia hace lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción continua con esa persona? Le hablamos del evangelio. Le continuamos derramando, abundando el evangelio en la vida de esa persona. No es desamarlo, es amarlo con el evangelio. ¿Y qué pasa cuando la persona se arrepiente? Pablo nos dice aquí, perdónalo, consuélalo y reafirma su amor. Son cosas sumamente buenas para la iglesia. Pablo les escribe a ellos para que sean obedientes a este mandamiento. Dice en versículo 9 que los puso a prueba para ver si ellos eran obedientes a todo. No quería controlar su fe, pero tenía que ponerlos a prueba para que obedecieran en todo. Vemos dos pecados graves hoy día acerca de que debemos de orar, que Dios nos libre de cometer, y es falta de disciplina eclesiástica y falta de restauración bíblica. Nos vamos a dos extremos, severo castigo o gracia barata y libertinaje total. El método bíblico del perdón es fundamentado en, primeramente, confrontar al pecador. Ya ahí muchos fallamos. Debemos de confrontar al que pecó, no hablar mal de él o ella, no ignorarlo. De hecho, permítame hablar sobre algo que es grave en la filosofía del perdón de hoy día. Algunos dicen, tú no tienes que decirle nada, simplemente perdónalo en tu corazón y déjalo así. ¿Qué falacia es esa? Eso es tan extranjero y fuera de las escrituras. ¿Cómo tú vas a perdonar a alguien? Eso sí es fácil. Pero yo lo perdono, no tengo que confrontarlo. Pero la persona sigue en su pecado. Eso no es amor. Eso no es amor, eso no es amor bíblico. Cristo, cuando nos ve en nuestra pecaminosidad, Él rápido, el Señor rápido nos pone a nosotros una convicción. El Espíritu Santo pone una convicción en nuestro corazón, mostrándonos que hemos pecado contra Él. Dios mismo nos confronta a nosotros. Nosotros debemos de confrontar al que peca también. Obviamente debemos de hacerlo con amor, con mansedumbre, con cuidado que nosotros no caemos también. Confrontamos al pecador, reconocemos el pecado, le mostramos a ellos el pecado que han cometido. Y si esa persona se arrepiente, Lucas 17:3, entonces lo perdonamos y lo restauramos a la gracia. La disciplina eclesiástica es un ejercicio de gracia y perdón, donde todos estos elementos están presentes. Y eso se practica en el hogar y se practica en toda la vida, uno con otro, vida con vida en Cristo. El hombre se arrepintió y Pablo lo perdonó, pero la iglesia todavía no lo había perdonado. Debemos perdonarlo al arrepentirse para que Satanás no lo use o no use sus ardides o maquinaciones, como vemos en el versículo 10 o 11, perdón. Es interesante, nosotros cuando lo disciplinamos y la persona no se arrepiente y lo disciplinamos, lo entregamos a Satanás. Pero cuando lo restauramos, lo quitamos rápido. Lo tenemos que volver a traer, lo tenemos que ya quitar de esa destrucción y traerlo junto con nosotros. Este es el proceso de una iglesia que ama y confirma y edifica al que se arrepintió. La falta de perdón puede destruir una iglesia. Debemos de ser rápidos para perdonar.
Si hay arrepentimiento genuino, debemos perdonar igual de rápido y traerlo junto con nosotros para consolarlo y ayudarlo y amarlo. Jesús nos da una advertencia fuerte en Mateo 18:35. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Cuando Pedro pidió, ¿cuántas veces de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces por 70? Porque él dice hasta 3 veces, hasta 7 veces, perdón. Y Jesús le dice hasta 7 veces por 70. En otras palabras, lo perdona cada vez que se arrepiente. Cada vez que reconoce que ha pecado, tiene que perdonar. Y si no lo hace, Dios entregará, dice en el versículo antes que el Padre lo entregará a los verdugos. En otras palabras, lo va a entregar, la interpretación es que lo va a entregar al maligno para destrucción. En el Padre nuestro, el perdón de nuestras deudas es porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego Jesús dice lo siguiente en versículos 14 y 15 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Escucha esto, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Pero tú no sabes el daño que me hizo esa persona. Es que no se arrepiente de corazón. Entonces nosotros interpretamos lo que es de corazón debido a su reacción. Si hay tristeza, si hay dolor profundo, la persona viene arrepentido, pidiendo perdón, debemos de perdonarlo. Suplico por amor a Cristo que mediten estos versículos. Y si alguien le ha ofendido, ve a esa persona. Confróntalo en amor. Dile su pecado y dile, por favor, te pido que te arrepientes de tu pecado. Y si se arrepiente, perdona. Dice Efesios 4:22, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, ¿por qué debo de perdonar? Vamos a los versículos 12 al 17 que nos va a dar claridad. Yo creo que este es el porqué de todo esto. Generalmente cuando uno escribe, uno quiere poner el clímax como en el medio de lo que está escribiendo. El apóstol Pablo rompe las reglas nuestras para ponerlo al final. Y son nuestras reglas, no son reglas que están establecidas para todos. En versículo 12, Pablo llega a Troas. Si ustedes pueden imaginarse un mapa, está Troas, y para llegar a Corintio tienes que pasar por Macedonia. Es como dar una vuelta completa. Ustedes saben la 235, yo creo que está aquí en Oklahoma City. Hay veces hay que tomar eso para evitar el tráfico, pero está dando una vuelta para llegar a su destino. Cuando puede llegar directo, pero como aquí la gente guía tan bueno, uno tiene que tomar otro lugar, otro lado, o tomar otra vía que da una vuelta. Pues así era llegando de Troas hacia Corinto. Él podía tomar un barco, pero decidió irse por este lado. Es un largo camino. Y Pablo está en Troas, está predicando, dice el texto, que está predicando el Evangelio de Cristo, donde Dios mismo le abrió una puerta para el Evangelio. Pero Pablo tenía lo que algunos llaman ansiedad pastoral. Dice en el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito. Eso es el peso del pecado de otro. Que es tanto que uno no puede dormir porque sabes que esto puede afectar la iglesia. Y dice que como no encontró a Tito, él se despidió de los de Troas y fue y hacia Macedonia, que es el punto medio
entre Corinto y Troas. Y él llegó hasta Macedonia para encontrarse con Tito. Y como él se tardó, él tenía tal vez esa angustia, ese dolor porque Tito no llegaba. Quizá algo le pasó a él, quizá algo está pasando con la iglesia. Todas estas cosas que estaban sucediendo estaban pesando fuerte en el corazón del apóstol. Entonces vemos en capítulo 7, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo describe cuando llega Tito. Escuchen estas palabras. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Hubo una desesperación, depresión de parte del apóstol. Y al escuchar la noticia de Tito, lo animó. Y él va rápido en versículo 14 en una alabanza, una explosión de alabanza, donde en esta alabanza nosotros tenemos una claridad de cómo es el evangelio de Cristo Jesús. Y él empieza, pero gracias a Dios. Qué buena manera de empezar una alabanza. A pesar de todo esos dolores, a pesar de todo lo que está sufriendo, a pesar de la falta de perdón que hay en la iglesia, gracias a Dios. ¿Por qué? Nos dice que en Cristo siempre nos lleva el triunfo. Ahora, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Ellos era la segunda ciudad más grande en el reino, segundo o tercero más grande del Imperio Romano. Una ciudad muy importante. Una ciudad que entendía que cada vez que un general ganaba una guerra era una celebración para toda Roma. Y la manera que cuando habla de este triunfo, realmente esa palabra va conectado con lo que se llama una procesión triunfal. Es un desfile que va en medio de Roma, donde el general conquistador estaba en su carro. Ahora no es un carro como ustedes conocen, un carro con un caballo. Y generalmente tenían 4 caballos, a veces tenían 4 caballos blancos, grandes y fuertes. El general se vestía con su toga púrpura, tenía su cara pintada de rojo, para identificarse con el dios Júpiter. Entonces alrededor gente estaban tirando flores, había inciensos de los sacerdotes paganos, había música, era una gran celebración. Los cautivos de la guerra estaban como exhibición de la conquista del general y todos los podían ver. Mientras él está caminando por la calle de Roma principal, todos podían ver estos enemigos derrotados y el general estaba como por encima y todo el mundo alabando y gritando y había alegría, había gozo, había un sentido de victoria de parte de todos ellos. Aunque ninguno pelearon, ellos estaban disfrutando el triunfo de este general. Para que ustedes tengan una idea, cuando gana un equipo de ustedes sienten como ustedes fueron parte de eso. Les voy a dar un secreto, ustedes no fueron absolutamente nada que ver con eso. Pero ustedes se sienten como que esa victoria de su equipo es su victoria. Pues la gente estaban disfrutando y gritando y celebrando esta gran victoria del general. Y ellos con sus ojos vieron sus enemigos. Lo que es interesante de todo eso, sumamente interesante, es que Pablo no está diciendo que él era uno de los soldados que estaba con Cristo. Él era uno de los que Cristo mismo venció. Cuando dice que nos lleva en triunfo, eso es que Cristo triunfó sobre Pablo. Que Cristo derrotó a Pablo. Y al derrotarlo a él,
Generalmente cuando en el Imperio Romano, cuando conquistaban sus enemigos, los enemigos se convertían en esclavos. Le ponían sellos, le cambiaban, le cortaban el cabello, lo ponían igual a todos los demás esclavos. Y tenía un símbolo que era de esclavo, para que todos los que lo vieran pudieran ver que esta persona le pertenece a alguien. Y Pablo está diciendo que Cristo triunfó sobre él. Una de las palabras favoritas de Pablo en las Escrituras es esclavo de Cristo, siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó sobre Pablo, quien era un enemigo de la iglesia, y lo selló, y lo cambió, y lo hizo su siervo. Amado hermano, cada uno que está en Cristo es triunfado por Cristo. A veces lo pensamos al revés, como que le estamos haciendo a Dios un favor de venir a Él. Como, si yo voy a creer en Cristo ahora, es como que si le estamos haciendo un gran favor a Dios. Nada, hermano, tú no estás haciendo ningún favor a Dios al venir a Cristo. Cristo triunfa sobre nosotros. Él nos conquista a nosotros. Él nos derrota completamente. Efesios 2 dice que éramos enemigos, hijos de ira. Estábamos completamente, y hay algunos aquí que están en contra de Dios, enemigos de Dios. Y hay algunos aquí que fueron triunfados por Cristo. Cristo los derrotó y los trajo a Él y los hizo esclavos de Él. Y ahora tu vida no es tu vida, es de Cristo ahora. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Y eso es lo que él está exhibiendo ahora. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo así? Porque él está sufriendo continuamente. Y como un esclavo de Cristo, él tenía que mostrarle a ellos que no fue que él estaba al lado de Dios, al lado de Cristo en esta victoria. No, fue que Cristo lo derrotó a él. Y él ahora, como esclavo de Cristo, él tiene que sufrir. Y entonces continúa hablando de esta fragancia. Porque en medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. El hecho de que Él fue conquistado, todos pueden ver, todos van a ver por su decir, por su predicación y por su vida, la fragancia del conocimiento de Cristo. Ese olor grato de una vida entregada a Cristo. Una vida conquistada por Cristo. Es olor fragante así. Piénselo así, amado hermano. Si usted está en Cristo, tu sufrimiento es olor grato a Dios. Entonces Pablo continúa, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. El olor grato a Dios son aquellos que responden en arrepentimiento y fe a la predicación del Evangelio. Cuando escuchan el Evangelio, depositan su fe solamente en Cristo. Eso es olor grato a Dios. Tal vez hay algunos hoy que todavía no han depositado su fe en Cristo, no se han arrepentido de su pecado. Yo les suplico por amor a Cristo, hágalo hoy. Y si no lo haces, sigue siendo olor grato a Dios. Porque dice el texto, para unos olor de muerte para muerte. La misma aroma de Cristo es grato para Dios. Algunos será olor de muerte para muerte. En otras palabras, es un olor grato para Dios, olor a muerte. Así que no nos podemos escapar de eso. O eres olor fragante de vida, o olor fragante de muerte.
Interesante, volviendo a la procesión triunfal, el incienso, todas las flores que tiraba, millones de flores. Había un olor bueno, agradable. Pero los que estaban allí en medio de los conquistados tenían olor a muerte. Ellos perdieron, fueron conquistados. Quizá abrazaron sus amigos, tenían sangre todavía en ellos, manchados por la guerra, sudados en un viaje largo, un olor horrible de muerte. Los dos eran gratos. De alguna manera todos seremos derrotados por Cristo. Todos tendremos que doblar nuestra rodilla y todos tendremos que confesar que Cristo es el Señor. ¿Lo harás ahora para vida o lo harás para muerte? ¿Cristo glorificará al Padre en tu salvación o Cristo glorificará al Padre en tu condenación? Suplico que hoy te arrepientes de tus pecados y pon tu confianza en Cristo. Juego por amor a Cristo. No te vayas de ese lugar hasta que te has arrepentido de tu maldad y has creído en el unigénito Hijo de Dios para la salvación de tu alma. Por causa de eso, ¿quién está capacitado? Para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente? El apóstol Pablo lo define luego en el capítulo 3, versículo 5, eso lo veremos la semana que viene. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. El apóstol Pablo luego dice en versículo 17, si somos conquistados por Cristo, debemos de hablar. Debemos de comunicar, debemos de expresar lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué, cristiano, usted dice que no puedes evangelizar? Si al mismo texto nos dice quién está capacitado. Hay personas que no quieren evangelizar porque dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. No puedo hacerlo. Y en parte tienes razón. Nadie es capacitado. Nadie es suficiente para tales cosas. Pero si tu suficiencia es de Dios y su integridad es hacia Dios, por lo tanto, Él puede, dice el texto aquí, versículo 17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Así que Él, en vez de tratar de convencer a la gente con su propia habilidad, con su propia manera, Él va hacia las Escrituras. En una forma negativa, Él está hablando aquí de personas que están comerciando la palabra. La palabra esa comerciar se identifica con aquellos que tratan de vender vino mezclado con agua. Está diluido. Entonces estas personas se lo venden a otros a precio de vino puro. Pero está mezclado, casi no queda nada. Y hoy día vemos muchos, y en el tiempo de Pablo hay muchos que van a diluir la palabra de Dios para engañar al pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo, yo no soy como ellos. Yo le he traído a ustedes la pura palabra de Dios. Así que yo no tengo que comerciarlo. Yo le he dado a ustedes la palabra concentrado de Dios. Él predicó la palabra. Amado hermano, nuestra suficiencia no está en nosotros, está en las Escrituras. Tú habla la palabra y confía en lo que Dios va a hacer después. Eso es todo lo que hacemos. Es la palabra de Dios que va a cambiar los corazones, no es nuestra táctica, no es lo que yo digo, no es la manera de manipular a la gente, no.
Podemos usar muchos métodos, muchas maneras de tratar de evangelizar, pero la manera efectiva, eficaz, que siempre se ha hecho en los últimos 2000 años es la predicación, hablar la palabra de Dios. Así que no somos suficientes. No tenemos en nosotros nada que dar, excepto la palabra de Dios. Y haga eso. Haga eso con amor, convencido que solamente la palabra puede cambiar. Hágalo, amado hermano. Hágalo a todo lo que usted conoce. Todas las personas que están alrededor de ustedes, sigue dándole la palabra. Y si responde de manera negativa, olor a muerte. Sigue predicando. Si ellos confirman de manera positiva, olor a vida. Sigue dando la palabra. Sigue sembrando la semilla. Pero Pablo después dice que él lo hizo, sino, versículo 17, que con sinceridad. Sin mucha palabrería, él fue sincero. Un mensaje muy sincero para personas sinceras. Y él habló comisionado por Dios, de parte de Dios. A nosotros se nos ha dado el misterio de la reconciliación, 2 Corintios 5. Nosotros tenemos este ministerio de reconciliar. Y nosotros hablamos de parte de Dios para que otros sean reconciliados. Es decir, cuando usted habla la palabra de Dios, está haciéndolo de parte de Dios. Es un vehículo de Dios para comunicar la palabra de Dios. Es como si Dios estuviera hablándole a ellos. Finalmente, habla delante de Dios. De manera humilde, con temor y temblor. Sin ninguna alabanza hacia Él. Él lo hace delante de Dios. La audiencia no es el hombre. Es Dios. Cuando usted le habla a alguien sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, la audiencia no es la persona. Escúchame, amado hermano. Es Dios. Es Dios mismo. Hablamos de parte de Él y delante de Él. Es Dios quien debe aplaudir, no el hombre. Es Dios quien debe ser agradecido, debe tener ese grato olor de nosotros predicar la fragancia de Cristo. Es para Él y delante de Él. Nosotros estamos agradecidos de poder simplemente hacerlo delante de Él. Y su mensaje, el apóstol Pablo, versículo 17, fluyó de su unidad con Cristo. En Cristo, noten. Y delante de Dios hablamos en Cristo, su unidad con Cristo. La iglesia habla porque está en Cristo. El mensaje es con Él, de Él y para la gloria de Él. Estamos juntamente conectados, unidos a Cristo Jesús. Como miembro de su cuerpo, estamos unidos a Él. Amado hermano, para concluir, la manera de vivir nuestra vida aquí en la tierra es entender nuestra debilidad, sufrimiento y muerte, que son medios donde la fragancia del conocimiento de Cristo se mueve hasta el fin de la tierra. No debemos de luchar contra eso, debemos de abrazarlo. La gloria del Evangelio brilla más en el sufrimiento, no en tener más cosas. ¿Cómo puede tener misericordia y amor hacia otros? ¿Cómo puedo perdonar a los que me ofenden? Porque Cristo me conquistó, porque fui conquistado por Cristo. Y mi vida ya no es mía, es de Cristo. Yo soy ahora esclavo de Cristo, un hijo de Dios, un vaso de barro con un tesoro, un miembro del cuerpo de Cristo. Soy parte de la esposa de Cristo, soy amado y soy un trofeo de gracia. Y si esto es verdad, ¿qué tengo que temer?
con esto en mente, cristiano, predica a Cristo. Perdona a otros porque Cristo te conquistó. Ama a otros porque Cristo te amó a ti y te conquistó. Sea misericordioso porque Cristo te conquistó y tuvo misericordia de ti. Alinea tu integridad con la de Dios y habla la palabra de Dios con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, como en Cristo. No lo haga mañana, hágalo hoy. Y si nunca has sido conquistado por Cristo, te ruego por todas las misericordias de Dios, escuche lo que dice el texto. Que hoy tú puedas ser un olor de vida. Si te arrepientes de tu pecado y confías en la persona y obra de Cristo. Si confiesas con tu boca al Señor Jesucristo y crees que Dios lo resucitó. Si crees que tu salvación es solamente por Cristo, serás salvo. ¿Quieres ser salvo hoy de tus pecados? Te ruego, suplico, ven a Cristo para que seas salvo, para olor de vida. Si no, será un olor de muerte. De cualquier manera Dios será glorificado. Hazlo hoy, no espere hasta mañana. Hazlo hoy, suplico. Oremos. Cuando contemplo la preciosa cruz, donde el Rey de gloria murió, dejo atrás lo que atesoré y mi orgullo rindo a sus pies. De su cabeza sus manos y pies veo fluir su amor y bondad. Es imposible llegar a entender tal sufrimiento y tanto amor. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz me llama a venir y a morir para vivir. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz, por su gracia estamos ante ti para adorar. El mundo entero conocerá ofrenda digna de ofrecer.
demanda toda mi vida y mi ser. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz me llama a venir y a morir para vivir. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz, por tu gracia estamos ante ti para adorar.